Bien, hermanos, eh, continuando con nuestra serie de predicaciones en el Evangelio según San Marcos, hoy nos corresponde el capítulo 4, del verso 26 al 34. Para los hermanos que nos visitan, ya hace un tiempo, del año pasado, hemos estado ya, se inició esta serie de sermones, ya vamos en el capítulo 4. Si usted, bueno, desea escuchar los sermones, están en la plataforma de la iglesia en YouTube, pueda también ahí compartirlos y poder unirse a cómo como iglesia hemos ido viendo la palabra del Señor, el Evangelio según San Marcos. Como les decía, hoy corresponde del verso 26 al 34, así que habiendo encontrado la palabra del Señor, le damos lectura a su santa e errante palabra. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, la semilla brota y crece sin que él lo sepa cómo, porque de suyo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano, lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír, y sin parábola no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular le declaraba todo. Oremos. La iluminación del Espíritu Santo en su palabra. Dios eterno, cuántas gracias, Señor, te damos por esta bendición, este medio de gracias, Señor. De poder oír, Señor, tu palabra. Señor, entendemos y comprendemos, Señor, que sin la intervención, sin la iluminación de tu Espíritu Santo en tu palabra, esta sería, Señor, una mera oratoria. Señor, rogamos la iluminación de tu Espíritu Santo para que esta semilla, Señor, esparcida, pueda, Señor, traer fruto, pueda caer en buena tierra, solamente, Señor, para la alabanza y la gloria de tu nombre. Amén. Bien, eh, quiero empezar con, con esta introducción, eh, llamando su atención a poder ver y comparar hoy en día cómo eh, en la sociedad, cómo se mide el éxito, cómo se mide el éxito de una compañía en el campo laboral. Acá, bueno, el Señor ha bendecido a la iglesia y varios ingenieros comerciales, civiles, que más o menos se trabajan en esto. ¿Y cómo se mide el éxito de una compañía en el campo laboral? Generalmente, a fin de año, las compañías hacen sus balances y miden cómo fue el resultado, si vendieron o no el producto que comercializan,
si crecieron financieramente, que es lo más importante. Y si, bueno, el resultado no fue favorable, muchas veces se corta, no sigan comercializando el producto y muchas veces cierran la compañía, cambian de giro de otros servicios si no fue rentable. Entonces, el éxito de una compañía está directamente relacionado con el resultado, con las ganancias que hay. Y ojalá este resultado sea lo más pronto posible. Ojalá aquel que invierte en una compañía poder ver el resultado lo más pronto posible en las ganancias. Pero no hay ninguna empresa que continúa invirtiendo su capital si, por ejemplo, no ve ningún resultado a corto plazo o en un plazo mediano cercano. Sigue invirtiendo. Bueno, en el sermón anterior, nuestro pastor predicaba la parábola del sembrador. ¿Se acuerda? En el cual anunciaba que la parábola del sembrador, la semilla que era esparcida por el sembrador caía en ¿cuántos suelos? 3, 2, 4. En 4 tipos de suelo. Uno era junto al camino. ¿Y qué pasaba en este? Venían las aves y se comían la semilla. Otra cayó en terreno pedregoso o en pedregales donde había muy poca tierra, entonces brotaba la semilla, pero rápidamente, como no tenía raíz, se secaba. Otra cayó entre espinos. ¿Y qué pasó con la que cayó entre espinos? Nacieron las espinas y ahogaron la semilla. Y solo una de estas 4 semillas que fue esparcida en distintos suelos, solo una cayó en buena tierra. Solamente una cayó en un suelo que era fértil y que finalmente terminó dando fruto. Entonces, si podríamos decir del 100%, solamente el 25% es que da resultado, da fruto cuando es esparcida la semilla. De 4, solamente un suelo. Entonces esto puede llegar a ser muy desalentador humanamente, porque solemos pensar que el crecimiento del reino de Dios se mide como el éxito de una gran compañía, solo por el resultado que es visible pronto. Pero nuestro Señor ahora, luego de la parábola del sembrador, anuncia estas 2 parábolas que vamos a estar meditando, en las cuales muestra cómo el crecimiento y el avance del reino de Dios opera de una manera en la cual nosotros no podemos ver, muchas veces dimensionar. El crecimiento y el avance del reino de Dios. Ahí, bueno, me equivoqué, puse el avance y el crecimiento, pero primero vamos a estar meditando en el crecimiento y el avance del reino de Dios. El crecimiento, decía acá en el verso 26, acá podemos ver en la primera parábola del crecimiento de la semilla, podemos ver la confianza que los sembradores tienen que tener, y el poder de la palabra representada en la semilla que se esparce por el sembrador. Y la gran pregunta que nos podemos hacer, ¿cómo la semilla crece a través del tiempo y cuál es el rol de aquellos que siembran la semilla, que es la palabra de Dios? ¿Cuál es el rol de los sembradores? Y lo primero que me gustaría destacar en esta parábola, el versículo 26, que dice, decía además, así es el reino de Dios.
Así es el reino de Dios. Haciendo inmediatamente y marcando una diferencia, que el crecimiento y el avance del reino de Dios es algo completamente fuera de las expectativas que el hombre pueda pensar y que funciona de manera distinta como el hombre se lo podría imaginar. Marca la diferencia. Así es el reino de Dios. Es algo distinto, es algo diferente. Ahora, el sembrador. Aquí el sembrador es un agente completamente pasivo. Y los sembradores que somos todos aquellos embajadores que llevamos las buenas nuevas de salvación, que anunciamos las verdades del reino, no tenemos en nosotros mismos la capacidad de poder germinar ni el poder para poder producir crecimiento en la semilla. Vuelvo a anunciar esto. El sembrador no tiene la capacidad de hacer germinar la semilla ni el poder para producir el crecimiento en ella. Por lo tanto, como decía, el sembrador es un agente pasivo. El sembrador no ejerce ninguna función de cómo la semilla crecerá, de cómo la semilla se desarrollará. Lo que hace el sembrador es sembrar la semilla e irse a descansar. Dice el versículo 27, duerme y se levanta de noche y de día y la semilla brota. Él esparce la semilla, duerme y descansa. ¿Por qué? Porque en él no está la capacidad. Lo que hace el sembrador es sembrar la semilla e irse a descansar confiando en el proceso natural que está fuera de él y que involucra el crecimiento de la semilla y que esta semilla dé fruto. En 1 Corintios, el apóstol Pablo entendió esto muy bien. El capítulo 3, el versículo 6 y 7, el apóstol Pablo dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Pablo. Dios da el crecimiento. Así que el versículo 7 dice, así que ni el que planta es algo, ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Acá encontramos una verdad declarada sobre lo que es la soberanía de Dios y cómo se relaciona con el evangelismo. Me acuerdo cuando trabajaba, que ahora nuestro hermano Darío comentaba, en las cárceles, trabajaba en una cárcel nocturna y finalmente se daban los reportes anuales de cómo había sido el trabajo anual. Y yo escuchaba los reportes de todas las otras cárceles, 500, 600 hermanos, y yo en el CRAN, 7. Y esto, yo decía, es muy desalentador, muy, de alguna manera, desmotivante. Ver cómo en las otras cárceles, 700, 600, y yo acá 8. Y me acuerdo que, bueno, el pastor cuando cambia la biblioteca, el pastor ofrece libros bien buenos, así que ahí ustedes tienen que aprovechar. Y compré un libro que se llama La soberanía de Dios y la evangelización, de J.I. Parker. Me exhortó mucho este libro porque me llevó a meditar que el gozo del anunciar el evangelio no tiene que ser por el resultado, sino la satisfacción de que estamos anunciando al Dios más glorioso, más bondadoso, y ese es nuestro deleite. El resultado del Señor. Y en este libro, J.I. Parker dice una verdad, el evangelismo y la soberanía de Dios, dice, nunca debemos olvidar que Dios es quien salva. Es Dios quien trae a los hombres a escuchar el evangelio y es Él quien los lleva a la fe en Cristo Jesús.
Nuestra obra evangelística es el instrumento de la obra salvadora de Dios. El poder de salvar no se encuentra en el instrumento, sino en la mano que utiliza el instrumento. Nunca debemos olvidar eso, pues si lo olvidamos, que es Dios quien da resultados, cuando se proclama la verdad del Evangelio, intentaremos de dar resultados con nuestro propio esfuerzo. Y si olvidamos que solo Dios puede dar fe, comenzaremos a pensar que la cantidad de conversiones depende de lo que nosotros podamos hacer. Depende de nosotros. Nuestros medios y métodos de evangelismo. De eso depende, de los métodos. Podríamos llegar a pensar de los métodos que ocupemos, de los medios evangelísticos para poder alcanzar la conversión. Y si pensamos así, nuestra obra evangelística nos glorificará a nosotros mismos, en vez de Dios. Y este es un gran daño, hermano. Este es un gran daño que hoy en día, en la actualidad, muchos hombres hacen. Manipulando las emociones, manipulando los sentimientos con métodos para llamar a las personas a la conversión. Uno de estos hombres, llamado Charles Fiennes, creó un método en especial que se llama como el llamado al altar, el cual consiste en una estrategia que invita a los hombres, a las personas, a pasar adelante, a repetir unas palabras, a hacer una profesión de fe, y habiendo repetido unas frases solamente, estas personas ya son declaradas salvas. Pero al domingo siguiente, la pregunta era, ¿dónde están estas personas que, entre comillas, aceptaron a Cristo? Pasaban 30, 40, 100 personas, y al domingo siguiente, ¿dónde están esas 100 personas que aceptaron a Cristo? Y la respuesta, estas personas seguían viviendo una vida de pecado, sin arrepentimiento y sin fe. Porque la obra de la regeneración es una obra del Espíritu Santo. Como lo veíamos en la lectura antifonal, en la conversión en la conversación de Jesús con Nicodemo. San Juan capítulo 3, versículos 6 al 8 dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de lo que te dije. Os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Por lo tanto, el predicador no tiene mérito alguno cuando el incrédulo responde al llamado del Evangelio en arrepentimiento y fe. Es solo obra del bendito Espíritu Santo. La labor del sembrador es esparcir la semilla, regar la semilla, pero no puede hacer nada para que la semilla crezca y dé fruto. Por lo tanto, esto echa por tierra cualquier exaltación personal que el sembrador pueda hacer por lo que el Señor está haciendo. Puede llegar a atribuirse de que, este crecimiento, esta producción de fruto que ha surgido del corazón del hombre es por mi labor. No, mis hermanos. No depende del carisma que pueda tener el predicador. No depende de la habilidad de la oratoria, ni de la destreza de poder convencer o persuadir, de la elocuencia que pueda tener el predicador, sino que solamente depende de Dios, que tiene poder de dar vida al corazón del hombre. El ingenio humano
Las manipulaciones emocionales, las estrategias humanas no pueden, mis amados hermanos, no pueden provocar nueva vida. Solo Dios. No es muchas veces la música suave. Ya ahora vamos a hacer el llamado, hermano Efraín, por favor, toque el teclado para que las emociones estén a flor de piel y los hombres se arrepientan. No es la música suave. No es el poder decir lo que quizás la gente desea escuchar para que vengan a la conversión, acomodando la verdad de la palabra, tratando de producir vida espiritual. No son los métodos, no son las formas. Es solo por el Espíritu Santo que puede producir verdadera regeneración. Por eso es que cada vez que se va a anunciar la palabra, rogamos por la iluminación. Rogamos por la obra del Espíritu Santo, que mientras esté anunciando la palabra, el Espíritu Santo puede estar obrando en cada uno de los corazones. No depende del orador, no depende del sembrador, depende de Dios, que da nueva vida a nuestros corazones. Ahora, otro elemento importante es la semilla. Por la parábola del sembrador pudimos ver en San Marcos capítulo 4, versículo 14, dice, el sembrador es el que siembra la palabra. Las escrituras, las sagradas escrituras, la palabra de Dios tienen en sí misma el poder de dar vida y crecimiento porque son la palabra de Dios. Estas son suficientes para darnos vida a nosotros cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, salvar nuestras almas y tienen el poder para poder crecer, hacernos crecer en la gracia que es en Cristo Jesús, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Solo la palabra del Señor. En primera de Pedro, capítulo 1, del verso 23 al 25, este poder de la palabra del Señor que da vida y hace que la semilla crezca y dé fruto. Dice 1 Pedro 1, 23 al 25, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, porque la palabra de Dios, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Así son los métodos del hombre. La estrategia del hombre son como esta flor de la hierba que se seca, que perece. Pero más la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. En primera de Pedro, el capítulo 2, continuando el capítulo 2, el versículo 2 y 3, por lo tanto, si esta palabra es poderosa para salvarlos, dice el versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. ¿Con qué creceremos? Con la palabra del Señor. En Santiago, el capítulo 1, el verso 18 y 21. El verso 18 dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y el versículo 21 dice, por lo cual desechando toda inmundicia, abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Todo esto, el crecimiento, el de poder germinar, y que esa semilla plantada dé fruto, todo esto es posible porque la palabra de Dios es viva, eficaz, poderosa, y por esta el Espíritu Santo obra dando vida a la semilla. Por lo tanto, mis amados hermanos, Dios honra la semilla que es sembrada fielmente. Dios honra la semilla que es esparcida
y sembrada fielmente. Dios no tiene ningún compromiso con ninguna persona en especial para que su reino crezca y su reino avance. No tiene ningún compromiso con ninguna institución eclesiástica o con alguna denominación en especial, ya sea luterano, ya sea bautista, ya sea anglicano, ya sea pentecostal. Dios no tiene ningún compromiso con alguna institución para que su reino avance. Dios lo que honra es la fiel predicación del Evangelio. Y aunque esta tarea muchas veces es frustrante, desalentadora, desesperanzadora, y que muchas veces puede llevar años de arduo trabajo, de ardua predicación, y sin ver ningún fruto, la labor del sembrador es esparcir la semilla y descansar y confiar en el Señor. Porque a su tiempo llega la lluvia y hace que esta semilla que ha caído en buena tierra dé fruto en su nombre. Como dice acá el verso 28, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga y después grano lleno de espiga. Por esto, mis hermanos, esto nos anima a nosotros a predicar fielmente la palabra del Señor, a anunciar fielmente las verdades de su reino. Nos anima a los padres a poder anunciar, como decía nuestro hermano Gabriel, estas verdades a nuestros hijos del pacto. Instruye al niño en su camino, porque aunque fuere viejo, esta semilla a su tiempo brotará y dará fruto. Y no solamente esto, sino que, como lo decía el pastor en el sermón pasado, a los que están lejos, y a cuanto el Señor llamare, que a su tiempo el Señor dará su fruto. El Salmo 126 dice, lo que sembraron con lágrimas, los hijos segarán. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. A veces hay que llorar. A veces hay que pasar por procesos duros, difíciles, que vive, enfrenta el sembrador con lágrimas. Tiene que esparcir la semilla. La preciosa semilla, que es Cristo Jesús, su Evangelio. Pero más volverá a venir con regocijo, trayendo su gavilla. Por eso Jesús le dice esta parábola, porque quizás sus discípulos se desanimaron al ver que solamente un solo suelo iba a dar fruto. Y se habían echado una mochila pesada de ansiedad por el crecimiento, por el avance del reino. Pero con esta parábola Jesús le dice esto, el avance, el crecimiento del reino, no depende de ustedes, sino de Dios que da el crecimiento. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz que la ciega ha llegado. Versículo 29. Esto me recuerda, mis amados hermanos, que un día vendrá el Señor de la siembra para cegar su cosecha. Y este se conoce como el gran día de la victoria de Jehová, en que llegará el momento exacto establecido en el plan eterno de Dios, en que su reino será manifestado en todo su esplendor. En Apocalipsis capítulo 1, del verso 14 al verso 16, dice, y he aquí una nube blanca, y sobre una nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro, y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel, clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura.
y el que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra, y la tierra fue cegada. Llegará ese gran día en que el Señor de la mies vendrá a buscar el fruto de la aflicción de su alma. Y mientras tanto, esperamos, aguardamos este gran día. Como dice Santiago, capítulo 5, versículos 7 y 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmar vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. El gran Rey vendrá. El gran Rey vendrá a buscar el fruto, como decía, de la aflicción de su alma, a buscar a su mies que fue ganada, su preciosa y gloriosa sangre. Esta es el avance, el crecimiento de la semilla, pero también encontramos otra parábola acá que es cómo el reino del Señor avanza. Vimos cómo el reino del Señor crece. Ahora, cómo el reino del Señor avanza. Y este avance lo muestra con una parábola de la semilla y la mostaza. Aquí, en versículo 30, Jesús hace una pregunta, y esta pregunta es intencional para poder llamar la atención de aquellos que estaban oyendo la palabra del Señor. Dice, ¿a qué haremos semejantes el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? El verso 30. Esta es una pregunta que usualmente se ocupa para poder llamar, captar la atención y que los que están allí puedan escuchar atentamente lo que el Señor va a decir, lo que Jesús va a decir, y esto puede ser de provecho para ellos. Entonces hace esta pregunta, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo compararemos? El crecimiento del avance del reino de Dios, mis amados hermanos, es tan sorprendente que con esta pregunta retórica que Jesús hace quiere llamar toda su atención. Si el trabajo de sembrar la semilla puede llegar a ser muchas veces desalentador, con esta parábola Jesús quiere animar a sus discípulos y animarnos a nosotros que el crecimiento del reino de Dios es exponencial y va más allá de lo que nosotros podamos ver con nuestros ojos. La semilla de mostaza que ocupa Jesús en esta parábola es una de las semillas más pequeñas. Puede llegar a medir de 1 a 2 milímetros aproximadamente. Pero lo grandioso de esta semilla es que y lo sorprendente, que cuando esta semilla es plantada y crece, llega a ser un arbusto la semilla de 1 o 2 milímetros, pero cuando es plantada y crece, llega a ser un arbusto que puede llegar a medir 2 a 3 metros de altura. Y hay un libro que en el otoño puede alcanzar hasta 5 metros. Esta pequeña semilla que mide 1 o 2 puede llegar a medir hasta 5 metros. Y cuando las ramas se ponen rígidas, es refugio para diferentes especies de aves en contra de las tormentas, y también da sombra a las aves cuando hay mucho sol. Entonces, con esta parábola, Jesús quiere decirle que de manera muy similar es el avance del reino de Dios. Por esto, hermano, esta parábola es muy alentadora para sus discípulos y para nosotros. Y pensábamos, amados hermanos, con el sermón de la semana pasada, en la conversión de 3.000, cuando Pedro ahí en el aposento alto anunció, y 3.000 hombres escucharon el sermón y se convirtieron. ¿Cuánto sentido le debe haber hecho a Pedro esta parábola de la semilla y la mostaza cuando vio 3.000 hombres convertidos?
¿Cuánto sentido le habrá hecho en el avance en el reino de Dios? ¿Cómo habrá resonado esto en la memoria de Pedro al contemplar tan grande conversión y viendo cuando fue lleno del Espíritu Santo y proclamó estas verdades, cómo el reino de Dios avanzaba, se extiende y se seguía extendiendo hasta nosotros el día de hoy? Así como una pequeña semilla de mostaza que cae en la tierra y su tamaño insignificante y logra brotar y crecer como un robusto árbol, así el reino de Dios avanza y así el reino de Dios triunfa. Venciendo para vencer. Sus discípulos fueron 12, estuvieron ahí en el aposento alto, que vieron la ascensión de Jesús como 500 personas, 3.000 en el primer discurso de Pedro, luego 5.000 almas más. Luego la iglesia primitiva fue perseguida y esta persecución trajo que los creyentes fueran esparcidos, y donde fueron esparcidos, la palabra, el evangelio también fue anunciado y el reino del Señor avanzaba, creían venir los hombres al arrepentimiento y la fe, y la verdad del evangelio alcanzaba a los hombres en distintos tiempos, a través del tiempo, hombres de distintas lenguas, pueblo y nación, hasta llegar hoy en día hasta el fin del mundo, nosotros hoy en día, y durante el tiempo hasta la actualidad de hoy en día nosotros. Así ha avanzado, ha crecido el reino de Dios. Así que, mis amados hermanos, capturado todo aquel que toma parte y es usado en el avance del reino de Dios. Que la acción más pequeña que usted pueda hacer por el reino de Dios no pasa desapercibida para el gran Rey. Bienaventurados todos los mensajeros del reino que no transan el mensaje fiel de la palabra del Señor y se mantienen fieles en la labor que el Rey le ha encomendado. Aun cuando no vean nada, se mantienen fieles en anunciar la verdad del Evangelio. Esos sembradores fieles que anuncian la verdad. Por eso, mis amados hermanos, la gran pregunta que debemos pensar y hacernos: ¿qué estamos haciendo con las verdades del reino que domingo tras domingo estamos recibiendo? La verdad del Evangelio que a usted lo ha alcanzado, ¿qué estamos haciendo con eso? Como decía, no hay mayor gozo para el creyente que hablar de Cristo, que anunciar las buenas nuevas de salvación, que proclamar, dice la palabra del Señor, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de salvación, que anuncian la verdad del Evangelio. Y mis amados hermanos, un punto práctico, muchas veces se nos critica y se critica a los presbiterianos por no salir a predicarlo, por malos para evangelizar, por no salir a la calle. Pero mis amados hermanos, la forma más importante del evangelismo es el culto público, en el cual domingo a domingo la iglesia local proclama la verdad del evangelio. Con esto no quiero decir, y estoy negando la predicación en la calle, pero nosotros acá en nuestra iglesia local, domingo a domingo se anuncian las verdades del reino, se proclama el evangelio, y si en este día y lugar hay predicación bíblica, entonces hay evangelización. Porque es aquí, en este medio de gracia, que el evangelio domingo a domingo es anunciado y es proclamado. Por lo tanto, embajadores del Rey, les invito y les motivo en el Señor, si tienen la oportunidad de poder invitar a un familiar, a un vecino, a un colega, al culto público, porque en nuestro culto público, domingo tras domingo,
desde la palabra del Señor, la semilla es esparcida, la semilla es anunciada, cada culto, y esta semilla es poderosa para dar vida por la obra del Espíritu Santo. Por lo tanto, el Señor mueva nuestros corazones para poder anunciar estas verdades. Hermano, te invito al culto. Familiar, te invito al culto a escuchar la palabra del Señor, a escuchar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestros grupos pastorales, nuestros grupos en casa que vamos a empezar como iglesia. Invita al vecino, invita al compañero. Muchas veces creemos que la elección está en nosotros, la elección está en Dios, y probablemente ese compañero de trabajo está en el plan eterno de Dios. Y el medio, el mensajero para salvación, es usted. Invítelo a los grupos pastorales. Invítelo al grupo de hermanos, de varones, al grupo de hermanas, a los jóvenes de sus compañeros de trabajo. Invítenlo a la actividad de la juventud. Porque en estos medios el Evangelio es anunciado y esta semilla puede caer en buena tierra. Pero es aquí en el culto público, domingo tras domingo, donde la verdad del Evangelio es anunciada, donde la semilla es esparcida. En Isaías capítulo 55, el verso 10 y 11, dice: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra, la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo que lo envié. Jesucristo es esa palabra. El Hijo eterno de Dios, que vino a pagar nuestra eterna deuda con Dios, el cual es 3 veces santo. Ya que por nuestras rebeliones estábamos eternamente condenados, y ninguna obra de justicia propia puede librarnos a nosotros de esta condenación. Pero el Santo de Dios, Él tomó nuestro lugar. Pagó con su vida el rescate, el precio de nuestra redención en el madero de la cruz. Derramó hasta su última gota de sangre. Fue muerto, sepultado, como nuestro hermano leía en Gálatas: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Él llevó nuestra maldición. Fue muerto y sepultado. Pero el tercer día, Él se levantó entre los muertos. Él venció la muerte, se levantó de la tumba y Dios le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y domingo tras domingo se anuncia de este lugar del gran Rey: deja tus armas de rebelión y ven delante del Señor en arrepentimiento y fe, porque si has pecado, Él es fiel y justo para perdonar. Solo por la obra del Espíritu Santo puedes nacer de nuevo. Y este es el mensaje del gran Rey. Por lo tanto, finalizando, mis amados hermanos, y como conclusión, la parábola, con muchas parábolas como esta, les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábola no le hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Vemos aquí que el hablar con parábola hace una distinción, hace una separación y al mismo tiempo un juicio. Solo a sus discípulos le declaraba todo explicándole, pero a los demás solamente le hablaba con parábola.
Por lo tanto, mis amados hermanos, si hoy la palabra del Señor te ha exhortado y tú puedes entender lo maravilloso, lo glorioso del reino de Dios, hay gracia y ánimo para ti en Cristo Jesús. A sumarte a su reino, a trabajar por su reino, a servir al Rey, a trabajar para el Rey. Porque aunque los reinos de este mundo vengan y se levanten, el reino de Cristo no perecerá, sino que avanzará y triunfará. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14 dice, pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Dios bendiga su palabra, mis amados hermanos. Que el reino del Señor, venga a tu reino, Señor, crezca y avance y se glorifique en medio de nosotros. Vemos al Señor.